Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo Lex Libris, un juego en el que entre 1 a 4 jugadores se disputarán la posibilidad de tener el título de gran bibliotecario de la aldea. Para ello, el alcalde ha propuesto que en un determinado tiempo evaluará la calidad de la biblioteca de cada uno de estos bibliotecarios. Para ello, cada uno de estos tendrá una serie de asistentes a su disposición, los cuales se encargarán de buscar diversa cantidad de tomos en la aldea para ir armando y organizando su propia biblioteca. Al final, pues el alcalde evaluará estas bibliotecas de acuerdo a una serie de patrones que estableció, como lo es la estabilidad de la biblioteca, la variación en la cantidad de categorías de los tomos que están presentes en ella, que hayan pocos libros prohibidos para la aldea, que hayan muchos de los libros favoritos de la aldea, y así pues una serie de puntos que él va a observar a la hora de esta evaluación. Al final estos puntos se van a traducir en los puntos de victoria. El jugador que tenga más puntos de victoria será el vencedor. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial colocamos el tablero del pueblo en el centro de la mesa. Vamos a colocar a un lado lo que es el formato de inspección oficial de la biblioteca, que es para totalizar los puntos de victoria al final de la partida. Luego vamos a tomar el mazo de losetas de localizaciones y vamos a extraer esta. La vamos a colocar debajo del tablero del pueblo, boca arriba. El resto la vamos a colocar boca abajo en un mazo que vamos a barajar y vamos a dejar a un lado del tablero. Luego vamos a tomar lo que son las cartas, estas que están acá, que tienen este reverso, que son las cartas de categorías, las vamos a barajar y vamos a revelar dos en estos dos espacios del tablero del pueblo. En este espacio, que es el espacio de trabajos destacados, y en este otro espacio, que es el de libros prohibidos. El resto de cartas vamos a entregarles una a cada jugador y el resto las llevamos fuera del juego. Esa va a permanecer oculta en secreto por cada uno de los jugadores y la pueden colocar debajo de la carta de su biblioteca posteriormente. Luego, entonces vamos a tomar lo que son las cartas de biblioteca y las vamos a colocar en el centro de la mesa, dos por cada jugador. Estoy haciendo un ejemplo para 4 jugadores, entonces colocaríamos 8 cartas. Entonces primero elegimos cuál va a ser el jugador inicial, que lo podemos hacer de forma aleatoria, o el manual recomienda que sea el jugador que haya adquirido un libro más recientemente. Entonces le damos el marcador de jugador inicial y empezando por el jugador inicial, pero en sentido al contrario de las agujas del reloj, cada uno de los jugadores van a elegir una loseta de biblioteca que formará parte de su biblioteca en el transcurso de la partida y otra que van a descartar del juego. Entonces, por ejemplo, elige una, la coloca en su zona de juego y elige otra para descartar. Entonces la sacamos del juego. Y así va a ser cada uno de los jugadores en su turno. Luego de esto cada uno de los jugadores va a tomar dos miniaturas de asistente estándar de un color que ellos elijan. Y el tercero va a ser uno de los asistentes especiales que tienen su propia miniatura, como pueden ver acá, que corresponde a la a la loseta de biblioteca que hayan elegido. Fíjense que acá mismo en la descripción de la biblioteca te indica cuál es el símbolo de esa miniatura. Entonces buscas esa miniatura y la tomas también. Cada uno de los jugadores toma la que le corresponda. En el caso de una partida en modo principiante o en solitario, se va a utilizar una miniatura de asistente estándar adicional. Es decir, van a ser tres asistentes estándar. Luego vamos a tomar lo que son las cartas del libro, las vamos a barajar, vamos a repartir 6 a cada jugador y el resto los vamos a picar en la mitad y vamos a formar aquí
dos mazos que van a ser lo que son los mazos de cartas, en donde vamos a tomar cartas durante el transcurso de la partida. Las 6 cartas que cada uno de los jugadores tomó van a constituir lo que es su mano inicial en el juego. De esta manera quedaría nuestra zona de juego luego de la preparación inicial. Como les indiqué, colocan su carta de categoría debajo de la loseta de biblioteca de esta manera. La categoría mostrada en esta carta nos va a indicar cuál es el enfoque, la categoría de enfoque que debe seguir nuestra biblioteca, que luego hablaremos de eso en más detalle más adelante. Entonces ya estaríamos listos para iniciar la partida. Una partida de Ex Libris consta de una serie de rondas. En cada una de ellas los jugadores van a enviar a sus asistentes en búsqueda de nuevos libros para sus estanterías. Y con esto buscarán ordenarlos de tal manera de que queden en forma alfabética. Además de esto, que estén en estanterías estables, que tengan la mayor cantidad de libros de trabajos destacados, más que sus oponentes, que tengan la menor cantidad de libros prohibidos, que tengan una variedad balanceada de libros con respecto a las categorías que trae el juego, y por supuesto que traten de tener la mayor cantidad de libros posible con respecto a los que está enfocada su biblioteca, o a los que debería estar enfocada su biblioteca. Luego, tomando en cuenta todos estos detalles, en los mazos de cartas de libro están distribuidos una serie de libros en 6 categorías. Hay la misma cantidad de libros por cada categoría. Entonces están, como pueden ver aquí en el reverso de las cartas de categoría, están el símbolo que representa cada una de estas. Están lo que son los códices corruptos, están las de ficción y fantasía, están los volúmenes históricos, están los manuales de monstruos, los textos de referencia y los conjuros y pociones. Además de esto, podemos ver que las cartas del libro en su parte frontal están constituidas de esta manera. La parte superior izquierda indica la letra de la primera letra del título de cada uno de los libros que están representados en la carta. Abajo indica el número de la izquierda a cuál número corresponde esta carta con respecto a los libros que empiezan con esta letra. Como pueden ver a la derecha, 6 me indica que hay 6 cartas en el mazo que corresponden a la letra P. Y esta es la cuarta carta de esa distribución, siguiéndolas en orden alfabético. Y acá arriba me indica los símbolos de las categorías que representan los libros que están acá abajo. Entonces la idea es que, en sentido general, a nosotros lo que nos interesa de estas cartas es esta parte superior, que acá me resume todo lo que me interesa acerca de los libros que están impresos en la parte de abajo. Cada ronda de juego está dividida en 4 fases. La fase de preparación, la fase de colocación, la fase de resolución y la fase de limpieza. En la fase de preparación, el jugador inicial va a colocar debajo del tablero del pueblo tantas losetas de ubicación como jugadores. Y solo en la primera ronda de juego, como ya está la loseta que se colocó inicialmente, se va a colocar una menos, porque ya esta también debe contarse. Entonces, si son 4 jugadores, por ejemplo, debería colocar 4 losetas y contando la que ya teníamos inicialmente. Entonces, estas adicionalmente debe verificar que si estas losetas de ubicaciones tienen aquí al lado esta sección, que fíjese que indica que debes tomar una serie de cartas, no todas tienen ese contenido, unas sí y otras no. Entonces las que indiquen eso tienen una preparación que debemos realizar en este momento, en esta fase. Vamos a tomar cartas del mazo y las vamos a colocar en ese espacio. Tantas cartas como indica acá. Ahí indica que debemos tomar 3 cartas. Entonces colocamos las 3 cartas en esta sección y las vamos a colocar de tal manera que quede solo al descubierto la información importante de la carta del libro, que son la información de la parte superior. Así vamos a hacer con cada una de las ubicaciones que tenga esta sección. Luego de esto, pues pasamos a la siguiente fase, que es la fase de colocación. La fase de colocación, empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj,
Cada uno de los jugadores va a colocar uno de sus asistentes en uno de los espacios que esté disponible en las losetas de ubicación o en los espacios disponibles en su loseta de biblioteca. Entonces, la idea es que en el momento de que deciden colocar su asistente, pues van a llevar a cabo, como pueden ver, hay dos tipos de localización. Están las localizaciones verdes y las rojas. Las verdes, que tienen un rayito acá abajo, te permiten realizar el efecto que indica la carta inmediatamente. Si enseguida colocas tu asistente, llevas a cabo el efecto indicado en la carta. Ahora, las que tienen el reloj, como esta, que son las rojas, no te permiten realizar el efecto, sino que el efecto es retardado. El efecto se realiza en la siguiente fase, que es la fase de resolución, que veremos más adelante. Entonces, en esta fase de colocación, simplemente lo que vamos a hacer es colocar los asistentes en orden de turno. Los vamos colocando en estas ubicaciones hasta que ninguno de los jugadores tenga más asistentes que colocar. Deben tener presente que los jugadores van a tener tanto los asistentes estándar como el asistente especial. Ambos cuentan de la misma manera. Yo los puedo colocar en cualquier espacio y los efectos de las cartas que se refieran a los asistentes se refieren a cualquiera de los dos tipos. Solo en los casos en que yo quiera llevar a cabo el efecto indicado en mi propia loseta de biblioteca, que ahí me indica en el centro el efecto de utilizar mi asistente especial, ahí me podrá decir en qué condiciones o de qué manera se puede activar el efecto del asistente especial. Y en algunos de ellos conllevará el uso de la propia miniatura del asistente especial. Pero eso lo indica directamente en la descripción allí en la loseta de biblioteca. Vamos a ver además qué es lo que podemos conseguir dentro de esta loseta de biblioteca. Acá a la derecha pueden ver lo que es un recordatorio de la puntuación de las cartas de los libros en las que se enfoque nuestra biblioteca. De todas maneras, eso se los recordaré más adelante. Este símbolo que está por acá, este pequeño, me indica que esta loseta es compatible con el modo solitario. Esto que está abajo son los espacios donde podemos colocar a nuestros asistentes. Debemos recordar que en las losetas de biblioteca solo podemos colocar asistentes correspondientes a nuestro jugador únicamente. El resto de jugadores no puede colocar asistentes acá. Acá me indica cuál es la acción de colocar asistentes en mi biblioteca, que siempre va a ser esto para todos los jugadores, que yo puedo elegir al colocar un asistente en la biblioteca. En mi biblioteca puedo elegir entre tomar una carta de los mazos de cartas de libro o colocar una de las cartas del libro en mi estantería de mi biblioteca. Por otra parte, aquí tenemos un resumen acá a la izquierda de cuántas cartas correspondientes a cada una de las letras hay en el mazo general. Y acá arriba, pues el nombre de la loseta de la biblioteca. Por otra parte, en el caso de las losetas de ubicación, vamos a tener en alguna de ellas esta sección del lado derecho que indica que debemos preparar unas cartas de libro del mazo, como se los indiqué anteriormente. En la parte superior izquierda hay una numeración que la vamos a utilizar en la fase de resolución. Y arriba tiene el nombre de la loseta de ubicación. Acá en el centro me va a indicar el efecto que se va a activar, bien sea en la propia localización cuando tenga el rayo como se los indiqué, o en la fase de resolución cuando tenga el reloj, y los espacios para colocar acá los asistentes. En algunas losetas de localización pueden conseguirse este símbolo que les indica que son compatibles con el modo solitario, y también algunas pueden conseguirse este otro que lo que les indica es que estos espacios para colocar asistentes estarán disponibles únicamente si se está jugando con esta cantidad de jugadores. Acá indica, por ejemplo, que este espacio está disponible para una partida de 3 o 4 jugadores y este otro está disponible solo para una partida de 4 jugadores. Luego, en la fase de resolución, vamos a resolver cada una de las losetas de localización disponibles, empezando por la de menor numeración en la parte superior izquierda. Ninguna de estas losetas tiene la misma numeración. Entonces, empezamos de la menor a mayor. ¿Y qué vamos a hacer en ellas? Pues si tienen un efecto retardado, lo resolvemos en este momento. Si no, pues lo que vamos a hacer es retirar de ella lo que son los asistentes que estén ubicados sobre esta loseta y se los damos al jugador correspondiente. Si tiene cartas, también las retiramos y las llevamos a un descarte
común al lado del tablero de pueblo. Así vamos a hacer con cada una de las cartas, y en el caso de que se trate de losetas con un efecto retardado, pues se va a llevar a cabo ese efecto en este momento. El efecto está indicado acá en el centro de la loseta y lo resolvemos. Que esto va a tomar en cuenta a los asistentes de los jugadores que estén colocados en ese momento sobre ella. Luego de esto, pues igualmente vamos a tomar todas las cartas que queden aún sobre ella y las vamos a llevar a un descarte general y vamos a retirar todos los asistentes y se lo vamos a devolver a los jugadores correspondientes. Luego entonces vendríamos a la última fase, que es la fase de limpieza. En la fase de limpieza se va a tomar la loseta de localización con la numeración menor y la vamos a ubicar en la parte inferior del tablero de pueblo, en esta sección que es la sección de localizaciones permanentes. La idea es que para rondas posteriores esta localización siempre va a estar disponible. Y cuando nos toque volver a tomar nuevas losetas de localización acá abajo, no vamos a tomar en cuenta las losetas que están en la sección de permanente. Es decir, que en la ronda siguiente vamos a sacar 4 nuevas localizaciones sin contar la que ya tengamos sobre el tablero de pueblo. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a tomar todas las losetas de localización y las vamos a llevar a un descarte general acá al lado del mazo de losetas de ubicación. En el momento en que el mazo de losetas de localización se quede sin losetas, pues tomamos el descarte, lo barajamos y lo colocamos boca abajo formando un nuevo mazo. Cada uno de los jugadores remueve las miniaturas de asistente que tenga sobre su loseta de biblioteca. Y vamos a verificar en este momento si ya se va a detonar el final de la partida. El final de la partida se detona, depende de la cantidad de jugadores. Como cada uno de los jugadores va a ir elaborando su biblioteca, colocando libros, cartas de libros sobre las estanterías, pues en el momento, en una partida de 2 jugadores, que alguno de los 2 jugadores tenga 16 cartas de libro en su biblioteca, o en una partida de 3 jugadores, algunos de los jugadores tengan 14 cartas, o una partida de 4 jugadores, uno de los jugadores tenga 12 cartas en su biblioteca, en ese momento se va a detonar al final de la partida. Esto quiere decir que vamos a jugar una siguiente ronda final y luego de eso vamos a ir a la puntuación final. Ahora, si aún no se ha detonado al final de la partida, pues vamos a llevar a cabo una nueva ronda, empezando con la primera fase que ya habíamos visto anteriormente. En el caso de que tengamos que hacer la puntuación, pues asignamos a uno de los jugadores como el inspector oficial del alcalde, quien es el que va a tomar el formato de inspección oficial de la biblioteca, y ahí vamos a ir llevando a cabo lo que es la toma de nota de la puntuación de cada uno de los jugadores, que veremos más adelante. Deben tener presente que hay ciertos efectos en el juego que me permiten colocar cartas de mi mano o de alguna localización, o depende de lo que te indique el efecto, nos permite colocar cartas de libro para formar parte de nuestra biblioteca. Pero para ello hay que cumplir con 2 condiciones. La primera condición es que las cartas de libro no se pueden colocar de forma diagonal. Se deben colocar ortogonalmente a las cartas de libro ya colocadas. Entonces, por ejemplo, si yo debo colocar una nueva carta, no la podría colocar en este espacio porque está en diagonal, tendría que ser ortogonalmente. Y el otro detalle que debo cumplir es que debo tener máximo 3 filas en la biblioteca. No puedo tener más que eso. Ahora, en cuanto a columnas, no importa la cantidad. No estamos limitados. Entonces, siempre que cumplamos con estas 2 condiciones, podremos colocar cartas de libro para formar parte de nuestra biblioteca. Entonces, bueno, a la hora de que vayamos al paso final de la partida, que es la puntuación, se van a puntuar diversos detalles en cada una de nuestras bibliotecas. Entonces, vamos a empezar primero verificando lo que es el chequeo del orden alfabético. Para ello, cada jugador va a revisar la biblioteca de su oponente que esté ubicado a su derecha. Entonces van a revisar siempre desde la esquina superior izquierda de la carta del libro, de la esquina más arriba a la izquierda, y van a ir verificando de izquierda a derecha la primera fila, después la segunda fila, después la tercera fila, en ese orden. Y deben llevar el orden
de las letras y de los números. Es decir, si ven acá, por ejemplo, acá primero viene la D, la F, perfecto, después la J, la P, la R, la U, la T, está perfecto, y aquí viene la T. Estas dos T que siguen una con otra, deben verificar que el número vaya en orden. Efectivamente va 2 y después 6, está perfecto. Ahora, si ven estas dos W, fíjense que esta tiene 4 y 3. Esta no se cumple. Entonces, la primera que no cumpla con el orden de letra o de número, pues inmediatamente la colocamos boca abajo, indicando que estamos retirando los libros de esa área de la estantería. Esto siempre debe hacerlo en el momento que no se cumpla, y si hay varias cartas del libro que no cumplen con el orden, debemos inmediatamente voltearla para indicar ello. Ahora deben tener presente también que antes de realizar la inspección de los puntos de victoria, los jugadores tienen a su disposición la oportunidad de voltear cartas antes de hacer la inspección. Esto es porque de repente les conviene más, por ejemplo, en este caso, el jugador pudo haber volteado esta carta para que en el momento que se revise el orden alfabético no me anule esta posición en la estantería. Y de repente pues me conviene más por los símbolos de las categorías de los libros que están ubicados en ese momento allí, para las otras categorías de la puntuación. Entonces, bueno, no olviden en que los jugadores siempre tienen esa oportunidad antes de empezar a hacer toda la totalización de los puntos. Bueno, continuando entonces, esto es lo primero que realizaríamos en la inspección. Luego vendría entonces la totalización de cada una de las categorías de libros que tienen los jugadores en su biblioteca. Como pueden ver, se pueden guiar del formato que va a ir llenando el inspector oficial. Entonces, primero él va a hacer un chequeo. Cuando se haga el chequeo del orden alfabético, pues va a marcar aquí arriba que ya se realizó. Luego vendría entonces el conteo de las categorías de los libros. De cada uno de los jugadores va contando cada una de las categorías. El inspector va a mencionar una categoría, todos la cuentan cada uno en su biblioteca, se le indican a él y él las va anotando acá. Luego de esto, de que se han totalizado todas las categorías, entonces se va a chequear si cada una de las bibliotecas obtienen la bonificación por la estabilidad de la biblioteca, de la estantería. ¿Qué es esto de la estabilidad? La idea es que debemos tratar de formar un rectángulo de cartas de mínimo 2 de alto, dos cartas de alto y 2 cartas de ancho, y que este rectángulo se forme desde la fila base de la estantería. Como pueden ver en este caso, aquí tenemos dos posibilidades para ganar esta bonificación. Vamos a tomar la que más puntos nos dé. Vamos a recibir un punto por cada carta que forme parte de este rectángulo, cumpliendo con las condiciones que les indiqué. En este caso, por ejemplo, este rectángulo que está acá, recuerden que tiene que haber cartas en este rectángulo que formen parte de la fila base, de la que está abajo, para poder contarse. Entonces, en este caso, este rectángulo 2×3 entraría dentro de la bonificación. Pero este otro también, que también es 3×2, pero igualmente, como ambos me darían 6 puntos, porque son 6 cartas las que componen el rectángulo, y cumplen con la condición de que son 2×2 y que forman parte de la base de la estantería, pues cualquiera de los dos me vale. Entonces yo le indico al inspector y él va a colocar acá los puntos que obtiene gracias a esta bonificación, cada uno de los jugadores. Las cartas de libro que se han volteado anteriormente, pues también se pueden formar parte de este rectángulo que estamos ubicando para la bonificación. Luego vendría, esta es la sección B, que son las de las bonificaciones. Entonces veníamos a la segunda parte de la sección B, que nos indica que los premios por trabajo destacado. Ustedes se recuerdan que en el tablero del pueblo se había colocado inicialmente en 2 cartas acá. La primera carta correspondía al trabajo destacado. Es decir, que esta categoría de libro es la que prefieren los ciudadanos del pueblo. Entonces, mientras más libros tengas de esta categoría, pues mucho mejor. Como pueden ver acá en el mismo tablero de pueblo, va indicando cuáles son cada una de estas categorías que se puntúan en esta fase del final del juego, que son las que les estoy explicando. Entonces acá me indica que el jugador inspector
va a hacer un círculo grande acá en la categoría que corresponde, que en este ejemplo serían los manuales de monstruos. Entonces hace un círculo acá. Entonces, el jugador que tenga, como indica acá, el primer jugador que tenga más cantidad de libros de esa categoría gana 15 puntos, el segundo 9 y el tercero 4. Las demás posiciones no ganan puntos. Entonces inmediatamente se lo coloca en esta segunda fila. En el caso de empate, en esta por cantidad de libros de trabajo destacado, pues entonces los jugadores lo que van a hacer es sumar la cantidad de puntos de esa posición a la cual están empatados y le van a sumar los puntos de la siguiente posición. Y esto lo van a dividir entre dos, redondeado hacia arriba, de forma que quede lo más parejo posible entre los dos jugadores o la cantidad de jugadores que estén empatados en esa posición. Y esos puntos los va a recibir cada uno. Luego viene la tercera parte, que sería entonces recibir las penalizaciones por tener libros prohibidos, que eso también se indica en el tablero del pueblo. Acá me indica, esta es la categoría de libros prohibidos. Entonces voy a perder un punto por cada uno de los libros que tenga esta categoría. Igualmente, el inspector va a marcar acá con una denotación diferente, en este caso los volúmenes históricos. Entonces, esa cantidad de volúmenes que tengas correspondientes a esta categoría, pues cada uno de ellos me da un punto negativo. Eso lo marcamos acá. Luego viene la siguiente que me va a indicar es la variedad. Hay una bonificación que podemos obtener por la variedad de categorías que tengamos en nuestra biblioteca. Para ello lo que va a hacer el inspector es ver en la cantidad de libros que tienes, excluyendo la categoría prohibida, de libros prohibidos, el que tengas menor cantidad de libros del resto de categorías. Y esa cantidad de libros la vas a multiplicar por 3. Cada uno de esos libros te va a dar 3 puntos. Y eso me va a dar la bonificación por variedad de libros. Por último, entonces, recuerden que al inicio nosotros habíamos recibido en secreto una carta de categoría que nos indicaba cuál es la categoría a la cual mi biblioteca va a ser especialista o se va a enfocar en reunir esos libros. Entonces, en este momento, cada uno de los jugadores revela esta carta y depende de la cantidad de libros correspondientes a su carta. En este caso, por ejemplo, este jugador, por los códices corruptos, que es este que está acá, va a recibir 2 puntos por cada uno de sus libros, de esa categoría de libros que tenga. Entonces, igual, hacen esa totalización acá. Y por último, entonces, bueno, el inspector va a sumar toda esa cantidad de puntuaciones y vamos a ver cuál es el vencedor. El jugador que tenga más puntos será el vencedor. Y en el caso de empate, pues entonces se va a decidir de diferentes maneras. Es decir, primero vamos a verificar cuál es de estos jugadores que empataron, el que tiene mayor cantidad de libros en su biblioteca. Si sigue existiendo el empate, pues el que tenga menos cartas en su mano. Si el empate persiste, el jugador con la menor cantidad de libros prohibidos en su biblioteca. Si el empate aún persiste, que es bastante poco habitual, pues el primer jugador que finalice en leer un libro es el ganador. Y bueno, y aquí finalizaría lo que es la partida. Veamos algunos de los efectos de las losetas de localización. Acá, por ejemplo, me indica que en el momento de colocar aquí a mis asistentes, esto es un efecto inmediato, dice descarto una o más cartas de mi mano y luego coloco en mi biblioteca hasta 2 cartas de la mano. En este otro caso, que también son efectos inmediatos, dice que yo puedo resolver estos 2 efectos, uno de ellos en el orden que yo desee. Puedo hacerlos los 2 o uno. En el primer efecto me indica que puedo mover un asistente ya colocado en esa ronda de una localización a una de los espacios de mi loseta de biblioteca y activarlo inmediatamente. Y el otro efecto es que puedo intercambiar una carta de mi biblioteca con cualquier carta en mi mano o con cualquier otra carta en la propia biblioteca
o en cualquier posición permitida en mi biblioteca. Así que yo puedo moverla de posición únicamente. Luego tenemos esta que es la de efecto retardado, que por ejemplo aquí lo que me indica es que el jugador que esté ubicado en el puesto 1 va a revelar 2 cartas del mazo, dos cartas por cada asistente que esté en esta localización. Luego, en el orden en que están colocados los asistentes acá, cada jugador va a tomar una carta de esas que se revelaron, hasta que no quede ninguna. Luego al final, cualquiera de estas cartas, o todas, depende de la decisión de los jugadores, pueden colocarlas de una vez en su biblioteca. Y las que no, pues se las quedan en la mano. Esta otra, que también es de efecto retardado, me indica un detalle primero al momento de hacer la colocación de los asistentes. Me indica que si en algún momento yo voy a colocar un asistente acá y ya hay uno colocado, yo debo a juro colocarlo en una posición de número superior, la que yo desee. Es decir, que el número que está representado acá es la subasta, la puja que yo voy a hacer en esta subasta. Fíjense que esto es una casa de subasta. Entonces, si ya hay un asistente, por ejemplo en el 1, yo debo colocarlo juro en el 2, el 3 o el 4. Si hay un asistente en el 3, debo colocarlo juro en el 4 para poder colocar a mi asistente en esta localización. Si hay un asistente en el 4, pues no puedo no puedo incluirlo en esta localización. Así que al final siempre va a quedar aquí solamente un asistente. ¿Qué vamos a hacer al final? Pues que al final, en donde haya quedado el asistente, y se resuelva el efecto de la loseta en la fase de resolución, pues aquí dice que el que pujó por mayor cantidad y que resultó el ganador de esta puja, debe descartar un número de cartas igual a la puja obtenida, es decir, a la posición en esta carta, en esta loseta que logró a esta fase de resolución. Entonces, que si al final el asistente quedó en la posición 3, pues debe pagar 3 de sus cartas de la mano, se las descarta, y luego de eso va a tomar las cartas que están colocadas sobre esta loseta, que son las tres cartas como indica allí. Las tomo las 3, las puedo llevar a mi mano o colocarlas en mi biblioteca. Adicional a esto, vamos a ver aquí algunos ejemplos de los efectos de los asistentes especiales. Por ejemplo, aquí pueden ver que este es la momia, que en este me indica que yo en cualquier momento puedo colocar solo una carta. En el momento que vaya a llevar cartas a mi biblioteca, puedo colocar esa carta, en vez de en una posición nueva, la puedo colocar debajo de otra de las cartas que ya están colocadas. La condición que debe tener presente es que yo la puedo colocar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de esa carta. Luego, las cartas que estén ocultas debajo, es decir, siempre tienen que ir boca abajo, siempre. Y esas no se pueden voltear en el resto de la partida. Por otra parte, esta carta al final de la partida me va a dar 2 puntos de victoria. Cada una de estas cartas que esté por debajo de las demás, como me lo indica acá el efecto de la momia. Y adicional a esto, pues tienen que tener presente que si cualquier efecto del juego hace que la carta que está ubicada en la parte de arriba sea desplazada o retirada, automáticamente la carta de abajo ocuparía el lugar y no se voltea, es decir, ya va a quedar boca abajo hasta el final del juego. Por otra parte, podemos ver acá al Goblin, que me indica que cuando yo visite una localización que tenga asistentes de alguno de los oponentes, por lo menos uno de los oponentes, yo puedo robarle una carta. Entonces, para ello lo que hago yo, elijo uno de los oponentes que está en esa localización y le indico una categoría de libro que deseo robarle. Si él tiene una carta en su mano con esa que incluya esta categoría, pues escoge, si tiene varias entre varias que escoger, bueno, él elige cuál le va a dar y se la entrega. En el caso que no tenga, pues le dice que no tiene y le tiene que mostrar la mano completa a ese jugador para demostrarle que efectivamente no tiene. Y luego entonces vendría el siguiente jugador que también tenga asistente en esa localización, repite el proceso. Así con cada uno de los asistentes que estén en la ubicación donde él colocó a su asistente especial. De todas maneras, en el manual del juego explican
todos los efectos de los asistentes especiales y de las losetas de localización. Por si en algún momento tienen alguna duda, pues se pueden referir a ellas en el manual. Estas fueron todas las reglas que componen este juego. No olviden que en el manual les indica una modalidad principiante, y además de esto indica una modalidad en solitario, por si quieren experimentar con ella. De todas maneras, si me lo indican, en un futuro pudiera hacer un video explicándolo. También les recuerdo que ya se los había comentado que también tienen una sección que es como un apéndice que explica cuáles son los efectos de las losetas de localización, y además de eso los efectos de los asistentes especiales. Por si en algún momento pues tienen alguna duda con respecto a cada uno de estos, pues pueden dirigirse aquí al manual. Bueno, pues nada, gracias por ver el video, no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima.